Muy buenos Lección 9. chicos, en este momento vamos a tratar de explicar el tema que teníamos pendiente por los problemas técnicos que tuvimos la semana pasada, que es el teorema fundamental del álgebra. Iniciamos con este video para tratar de explicarlo poco a poco. 9. Teorema fundamental del álgebra. Veamos qué dice. Todo polinomio no constante de una variable tiene al menos una raíz. Te dice que si un polinomio, mientras no sea constante, pues tiene de perdido una raíz. Dice que vamos a obtener... Y a partir de aquí entonces comienza la parte que tienen que aprenderse de aquí. Todo polinomio no constante de una variable tiene al menos una raíz. Al menos una. Quiere decir que por lo menos una raíz debe de tener. Pero posiblemente tenga 2, tenga 3. Entonces, pero debe de tener aunque sea una sola raíz. Y de aquí se obtiene lo siguiente. Lo siguiente con esto. Cualquier polinomio de grado n, como el que tenemos ahí, con el coeficiente principal diferente de 0, se puede expresar como la multiplicación de esos binomios que vemos ahí. Y además nos dice que R1 hasta R sub n son las raíces del polinomio. Bueno, esta parte que tenemos aquí abajo, dice cualquier polinomio de grado n, aquí tenemos el polinomio. Dice que mientras tengamos el coeficiente principal diferente de 0, esto que está aquí lo podemos factorizar. O sea, todo el polinomio que tenemos acá arribita lo podemos factorizar. ¿De qué forma? Pues de la siguiente forma: a sub n, que multiplica a todos estos binomios. Y además te especifica que la R1, la R2, la R3 hasta la Rn, aquí lo tenemos, van a ser las raíces del polinomio. Entonces, para entender este teorema, veamos lo siguiente. Veamos ahora el ejemplo 1 asociado a la lección 9 de teorema fundamental del álgebra. Y el problema dice así: factorice completamente el polinomio f de x igual a x cúbica menos 6x cuadrada más 11x menos 6. Bueno, aquí puse los pasos, ¿no? Entonces, el primer paso es obtener las posibles raíces. ¿Cómo se obtienen las posibles raíces? Recuerden, voy a poner con otro color. Recuerden que tenemos... En este caso, le escogió un polinomio cúbico, ¿verdad? Su exponente mayor es 3 y por lo tanto es una expresión algebraica cúbica. Entonces vamos a ver cómo él busca esa posible raíz que tenga ese polinomio. Tenemos que identificar a quién, tenemos que identificar al término independiente, que es un coeficiente, y al coeficiente principal, o sea, el coeficiente del término que tiene mayor exponente. ¿Quién es A0? Pues ya saben que A0 es menos 6. ¿Quién es A sub n? Pues el coeficiente principal, que viene siendo 1, este que se encuentra aquí. Acuérdense que del término independiente, o del A sub 0, se obtienen los valores de P. ¿Quiénes son los valores de P? Pues son todos los divisores de menos 6. ¿Quiénes son? El 1, el menos 1, el 2, el menos 2, el 3, el menos 3 y el 6 y menos 6. Esos son los divisores del menos 6. Ahora, ¿quiénes son los divisores del 1? Pues ahí está con ganas que toque 1, porque son 1 y menos 1. Ahora, ¿qué sigue? Pues ahora vamos a obtener las posibles raíces. Las posibles raíces se obtienen, ¿verdad?, dividiendo P sobre Q. Todo lo que se obtenga de P sobre Q son posibles raíces. ¿Qué va a ocurrir? Que siempre que te quede 1 y menos 1, lo único que va a hacer es repetir lo que tenemos arriba. O sea, te va a quedar 1, menos 1, 2, menos 2, 3, menos 3, 6 y menos 6. ¿De dónde salen esos numeritos? Esos numeritos salen de dividir P sobre Q. Pero como es sobre 1, te queda lo mismo. Como es sobre menos 1, te queda lo mismo, pero ahí con los signos contrarios al momento de colocarlos aquí y compararlos con estos mismos. Entonces, nada más vamos. Entonces, ¿qué él hizo aquí? Él dividió 1 entre 1, 1, menos 1 entre 1, da menos 1, 2 entre 1, 2, menos 2 entre 1, menos 2, y así sucesivamente. Por lo tanto, esas son las raíces que constan de este polinomio que ustedes ven. Vamos a poner eso. Siempre que tengamos 1 y menos 1, repetimos los valores de P. Ahora, ¿qué sigue? Identificar una raíz. Pues vamos a aplicar ceros de una función.
¿Cómo se obtiene eso? O ceros de un polinomio, ¿cómo se obtiene eso? Pues mira, tú nada más vas a evaluar, va a ser f de cada uno de los valores, a ver cuál te da 0. Por ejemplo, vamos a jugar por el primero. Para identificar que uno de esos números que ustedes ven ahí, que son las posibles raíces, se constituye como una raíz, usted va a buscar, lo va a sustituir la x por cada uno de esos números que estén ahí, donde dé 0, entonces se constituye como la raíz del polinomio. Y ese tema lo hemos visto en tercero. Y entonces, también se le llama ceros del polinomio. Donde sea 0, pues entonces ahí se constituye como una raíz del polinomio. Y cumple con el teorema fundamental del álgebra. Sería f de 1. F de 1, ¿qué es igual? Pues mira, vamos a sustituir en la función, sería 1 al cubo menos 6 por 1 al cuadrado y luego más 11 por 1 menos 6. Yo empecé con el 1 para irme en orden. Ahora, ¿cuánto es 1 al cubo? 1 al cubo te da 1. Primero voy a hacer las potencias y luego menos 6 porque el 1 al cuadrado es 1 más 11 por 1 menos 6. Ya hice las potencias, ahora siguen las multiplicaciones. Pues sería, aquí se queda 1, aquí sería menos 6, aquí sería más 11 y aquí sería menos 6. Vamos a resolver de izquierda a derecha. 1 menos 6 es 5, ¿verdad? Menos 5. Y luego menos 5 más 11 te da más 6. Y más 6 menos 6, ¿qué te va a quedar? Pues te va a quedar 0. Entonces ya yo identifiqué que ese se constituye como una raíz del polinomio. ¿Por qué? Porque con 1, ¿verdad que sí? Me dio 0 acá. Por lo tanto, puedo inferir que este polinomio cumple con el teorema fundamental del álgebra, porque por lo menos ya vemos que tiene una raíz. ¿Puede tener más de 1? Claro que sí. Vamos a ver si eso es posible. Por lo tanto, x igual a 1, ¿qué podemos decir aquí? X igual a 1 es raíz, o 0, que también le llamamos 0, es raíz o 0. Ahora, y eso, si usamos el teorema del factor, pues sabemos que si x igual a 1 es raíz, pues significa que x más 1, perdón, x, porque es con signo contrario, x menos 1 es un factor. Esto me va a salir más adelante. Si me quedó x igual a 1, recuerden que x menos 1 va a ser un factor. Siempre es con el signo contrario. Bueno, ahora vamos a pasar con el paso 3. ¿Qué dice el paso 3? Dice aplicar división sintética. Bueno, recuerden que Recuerden que cuando hablamos de división sintética, estamos hablando de la regla de Ruffini, que es un tipo de división que podemos hacer de manera muy simple. La división simple es de la regla de Ruffini, que es colocando, ¿verdad? Esta forma que está aquí, ¿no? Esta forma de L, y vamos a tomar ese 1 que usted ve ahí, del factor, que en este caso él lo convirtió a factor. Entonces vamos a colocar 1 y vamos a colocar los números, los coeficientes que constituyen este polinomio. ¿Cuáles son esos coeficientes? 1, menos 6, 11 y menos 6. Vamos a ver cómo lo hace. En la división sintética tenemos que poner todos los coeficientes, ¿verdad? del polinomio, bueno, la función en forma de polinomio. Recuerden que debe estar completo y ordenado. Está ordenado de mayor a menor según el exponente y está completo. Vamos a poner los coeficientes. Pues sería 1, y luego menos 6, y luego 11, y luego menos 6. Voy a poner aquí las divisiones, y aquí ¿qué voy a agregar? Pues aquí vamos a agregar la raíz que encontramos en el paso anterior, que va a ser 1. Y vamos a empezar a jugar con ello. Este 1 lo bajamos, y luego 1 por 1, 1, y lo ponemos aquí. Menos 6 más 1 te queda menos 5. Menos 5 por 1 te queda 5, y lo bajo aquí. Perdón, menos 5. Y luego 11 menos 5, ¿qué te va a quedar? Te va a quedar 6. 6 por 1 te queda 6, lo agregamos aquí. ¿Cuánto te da menos 6 más 6? Pues te queda 0. ¿Ok? Entonces aquí aplicamos división sintética, ¿verdad? Reafirmamos, ¿verdad?, que esto es una raíz. ¿Por qué aplico división sintética? Porque acuérdense que aquí vamos a obtener los coeficientes, ¿verdad?, en este caso del otro factor que ocupamos.
Entonces vamos a explicar esa división sintética. ¿Qué él hizo? Vuelvo y repito. Bajó los coeficientes 1, menos 6, 11 y menos 6 otra vez. ¿Qué hizo? Luego tomó la raíz que dio 0, que en este caso fue 1, y lo puso acá. ¿Verdad que sí? Como divisor. ¿Qué hace entonces? Hace lo siguiente. Baja el primer coeficiente, que en este caso es 1, y dice, lo multiplica por este número que está aquí, que es 1 por 1, 1, y lo coloco acá. Menos 6 más 1, menos 5. 1 por menos 5, menos 5. 11 menos 5, 6. 6 por 1, 6. Y 6 menos 6 es igual a 0. Por lo tanto, ya aplicando la división sintética, la regla de Ruffini, ya yo puedo ver y observar que sí cumple con el teorema del factor como tal, y también el teorema fundamental del álgebra. Porque la clave de este problema es factorizar, dice factorizar completamente. Bueno, ¿qué teníamos? Nosotros ya teníamos un factor, x menos 1. Faltaría el otro factor, y el otro factor se forma con estos coeficientes. Si teníamos aquí un polinomio, los coeficientes de un polinomio de grado 3, aquí te quedan los coeficientes de un polinomio de grado 2, siempre te queda un grado menor. ¿Qué quedaría aquí? Pues mira, lo voy a poner hacia abajo, nada más para que vean. Aquí me quedaría, pues, x cuadrada menos 5x más 6. Es lo que se forma. ¿Qué significa esto? Pues significa lo siguiente. Significa que... Recuerden siempre, como él dijo, siempre cuando voy a escribir cuál es el resultado, quiere decir el cociente de esa operación, vamos a ver que siempre se le va a bajar 1 a lo que es el exponente, ¿verdad? Entonces, como está a la 3, ahora va a ser a la 2. Entonces, tomando el coeficiente, que el primer coeficiente que me quedó aquí es 1, que no se marca, me queda 2 menos 5x, sigue bajando, y me queda después el término independiente, que en este caso es 6. Lo voy a poner aquí, que x cúbica menos 6x cuadrada más 11x menos 6, ¿a qué va a ser igual? Al factor que obtuvimos acá, gracias a la raíz. Eso va a ser igual a x menos 1, que también se obtiene de acá, o sea, no hay problema, por lo que me quedó aquí, por que sería x cuadrada menos 5x más 6. Y la pregunta que nos hacemos es si eso está completamente factorizado, y nos damos cuenta que no, porque faltaría factorizar ese trinomio que tenemos de este lado. Pues vamos a seguir resolviéndolo hacia abajo. Voy a poner con otro color. Entonces quedaría x menos 1. ¿Cómo factorizamos eso? Pues vamos a buscar dos números que multiplicados te den 6 y que sumados o restados te den menos 5. En este caso, los números clave pues serían x3 y x2. Ahora, la multiplicación involucra un número positivo y acá en medio un número negativo. Si la multiplicación involucra un número positivo, quiere decir que los signos son iguales, o es más o es menos. Pero como el signo del medio es negativo, pues aquí va a ser menos. ¿Qué significa? Que esto que encontramos aquí viene siendo la factorización completa de dicho polinomio. Entonces, en este primer video, él lo factorizó completamente. Está factorizado completamente este polinomio. ¿De acuerdo? Vamos a ver un segundo ejemplo. Teorema fundamental del álgebra. Recordemos cómo se representan los polinomios de potencia n.
Si se grafican, las raíces de ese polinomio puede ser fácilmente visto como el punto o los puntos donde la gráfica cruza el eje X. Una ecuación con potencia impar debe tener valores extremos, uno abajo y otro arriba del eje X, lo que significa que en algún punto debe cruzarlo. Así que todo polinomio de grado impar tiene al menos una raíz en los números reales. Pueden ser más, dependiendo de las intersecciones que tenga con el eje de las X. Sin embargo, entonces, cuando digamos que un término, un polinomio, tenga una raíz, tiene que chocar por obligación con el eje X. Si, por ejemplo, tiene una raíz, va a chocar una sola vez con el eje X. Si tiene dos raíces, vamos a ver que va a chocar 2 veces con el eje X. Si tiene 3 veces. Y así sucesivamente. Cuando decimos que choca, es que tiene un punto que concuerda con ese eje. Seguimos. ¿qué pasa con los polinomios de grado par? Por ejemplo, nunca va a cruzar el eje X. ¿Significa eso que hay polinomios para los cuales no hay soluciones? Pues bien, reflexionar esto nos lleva hacia uno de los teoremas más importantes en todas las matemáticas. Empecemos con una ecuación de grado par que no tiene raíces. F de x igual a x cuadrada más 1. ¿Esto significa que no tiene soluciones? No exactamente. ¿Has oído hablar de la raíz de menos 1? Un famoso matemático, Sir Michael Atiyah, sostiene que la raíz de menos 1, I, es el invento más importante de todas las matemáticas, ya que resuelve esta ecuación, porque si afirma... Como les dije la vez pasada, ¿verdad que sí? Estamos viendo en este caso que ese número que tiene como exponente al 2, ¿verdad que sí? Vemos, ¿verdad?, que lo pasamos de este lado. Tenemos de que la 2 más 1 es igual a 0, vamos a 0. Pasamos ese 1 que está positivo a negativo, exponente menos 1, y para quitar ese exponente 2, lo vamos a radicalizar, ¿verdad? Que se pone la raíz. Ese 2 con esta raíz se va y queda x, y en este caso va a quedar raíz de menos 1. Si yo coloco en una calculadora raíz de menos 1, eso no existe en matemáticas. Y por lo tanto, este señor ha determinado que raíz de menos 1 equivale a i, que es un número imaginario. Que ya lo hemos visto, este tema, varias veces ya. Seguimos. Afirmamos que i es igual a la raíz de menos 1, entonces, por definición, i es la raíz de ese polinomio. Pero volvamos a la gráfica. Aquí no hay una i. No hemos obtenido una i. Hay que encontrar dónde vive. Pensemos en un plano de números o el plano complejo. Si pones un eje real y uno imaginario, uno estaría en un lugar confortable en el eje X e Y estaría en el eje Y. Se puede hacer aritmética ordinaria y escribir algún número. Lo más común es usar z para los complejos. Así que z sería una cierta parte real A y cierta parte imaginaria, quizás B. Recuerden que les he dicho que este plano complejo se le llama plano gaussiano, lo discutimos en la clase pasada. Los números complejos no se grafican en el plano cartesiano, sino en el plano gaussiano, que es este. ¿Verdad que sí? Que tienen una parte que es real y una parte que es imaginaria y está representada con la letra Z. Y esta letra Z, en este caso, va a ser que la parte real es A y la parte imaginaria es B. En este caso, B. Y entonces podemos decir que este número complejo se llama A más B. Seguimos. Y luego escribiríamos z igual a A, la parte real, más B por I, la parte imaginaria. En números complejos, para multiplicar 1 más 2i por 2 menos i, multiplicamos por partes justo como lo haríamos con una expresión algebraica si i fuera x.
A partir de ahí, podemos hacer aritmética, de manera que podemos insertar cualquier número complejo, pues lo que hay en este plano son números complejos, como el caso de z. Podemos insertarlos en cualquier polinomio y obtener un número complejo por medio de la multiplicación, de la suma, división o aplicarles cualquiera de las leyes de la aritmética. Para ello es útil separar la fuente del polinomio, es decir, el lugar donde vive x de los valores donde vive f de x. Si ahora representamos en un plano color rojo el eje real y el imaginario, podemos elevar y al cuadrado y registrar su valor. Así que si mi polinomio f de x es igual a x al cuadrado, x está representada en el primer plano y x al cuadrado en el segundo plano, en el plano rojo. Entonces, f de y es y al cuadrado, que por definición es menos 1. Así que podemos pensar que f traslada cada punto desde el plano original al plano rojo. De manera que si queremos encontrar las raíces de un polinomio, el polinomio es el desplazamiento de un punto en el plano original al plano rojo. Y las raíces son los puntos en el plano original que lleva al punto 0 en el plano rojo, justo en el medio, justo en 0, que es nuestra meta. Aquí es donde encontramos el teorema fundamental del álgebra, que dice que cualquier polinomio con coeficientes complejos que tenga grado d tiene al menos una raíz compleja, pero en realidad se sigue de aquí que tiene d raíces complejas contadas con multiplicidad. Es decir, que tiene al menos una raíz compleja y no tenemos que hablar de multiplicidades. Este es el teorema fundamental del álgebra porque es una conexión básica entre el álgebra y la geometría. Las raíces son puntos en algún lado, por lo que son objetos geométricos y los polinomios son objetos algebraicos. Así es que esta es la conexión que hace que la geometría algebraica funcione. No existe ningún polinomio que se pueda inventar al que no se le puedan encontrar raíces, en tanto se utilicen números complejos. Es importante notar que no hemos encontrado las raíces del polinomio, únicamente hemos probado que existen. Entonces, ¿cómo podemos encontrarlo? Para eso, tenemos que explicar qué pasa cuando multiplicas números complejos. Veamos el plano complejo original, en donde hay un número complejo y vamos a pensarlo como un vector dibujado desde el origen, tomando en cuenta que el vector tiene longitud, que es llamada valor absoluto de un número complejo, en este caso z. Aplicando el teorema de Pitágoras, la longitud de este vector se obtiene tomando la raíz de la suma del cuadrado de la parte real y el cuadrado de la parte imaginaria. Así que si z es igual a más bi, entonces el valor absoluto de z lo escribimos como la magnitud, que es la raíz cuadrada de la suma de a al cuadrado y b al cuadrado, de acuerdo al teorema de Pitágoras. Ahora, hay otra cosa que necesitamos para determinar dónde está ese vector, y es el ángulo, al cual llamaremos θ. Suponiendo que la magnitud fuera 1, podemos calcular el seno y coseno de θ. Si esto fuera de longitud 1, entonces el seno sería igual al cateto opuesto del ángulo, que es la parte imaginaria de z, ya que la hipotenusa vale 1. Y similarmente, la parte real sería el coseno del ángulo. Para multiplicar los números complejos, conviene pensarlos en términos de senos y cosenos. Recordemos la ley de adición para el seno y el coseno, de manera que tenemos lo siguiente. Si tomamos dos números complejos, una z y una w, y tomo sus ángulos, llamemos ese psi, entonces cuando los multiplicamos, multiplicamos sus longitudes, multiplicamos sus magnitudes y sumamos sus ángulos. Entonces tomamos psi y le sumamos θ y obtenemos el ángulo de la multiplicación. Esto es z por w. Como habrás observado, multiplicar números complejos es fácil cuando se hace geométricamente. Solo se tienen que multiplicar las longitudes y sumar los ángulos. Ahora, tomemos un polinomio arbitrario que va de un plano complejo a otro plano complejo. A diferencia del caso real, donde tenemos dos ejes, para representar un polinomio complejo se necesitaría un espacio de 4 dimensiones, lo cual no es fácil de imaginar. Queremos encontrar un punto en el primer plano
azul, que al aplicarle la función vaya al 0 en el segundo plano, rojo. Hay que demostrar que existe al menos uno. Conocemos el primer término del polinomio, x a la n, y el término independiente es c. Reflexionemos que si x es muy grande, es muy probable que sea dominante. Si es muy pequeño, entonces el valor tenderá a c. Si tomamos el punto 0 en el plano azul, al aplicarle f va a dar el punto c en el plano rojo. Pero lo que queremos es obtener un punto que vaya al 0, no a c. Entonces, si tomamos un valor muy grande para x, entonces el término x a la n tendrá ese valor a la enésima potencia y será mucho más grande que x a la n menos 1. Entonces, tomamos x con valores muy grandes sobre este círculo con un radio muy grande. Todas las x sobre este círculo tienen magnitud muy grande, y es un círculo porque podría tener cualquier argumento. Sabemos que x a la n sería aún más grande, e iría a un círculo enorme. Si tomáramos a x y le diéramos una vuelta alrededor del círculo, sabemos que la magnitud siempre sería la misma. En el caso de x a la n, su recorrido también será muy parecido al círculo rojo. La curva que se describe oscilará sobre el círculo. Observemos que mientras movemos x alrededor, x a la n se mueve n veces más rápido porque está multiplicando los ángulos por n. Así que en el círculo rojo giramos n veces alrededor. Para nuestra demostración, basta con saber que gira alrededor, aunque veremos por qué la n es importante también. Nos preguntamos en qué nos ayuda esto, porque aún no está clara la solución. Pero aquí está el truco. Encogemos el círculo azul hasta el punto 0 poco a poco y veamos lo que sucede en el círculo rojo. Recordemos que los valores de la función oscilan alrededor del círculo, formando una curva que se cierra consigo misma nuevamente. El círculo rojo empieza a encogerse también, ya que sabemos que cuando x es 0, el valor de la función es c. Luego, el círculo se va encogiendo en todas direcciones de manera muy irregular hasta formar un pequeño círculo alrededor de c, cuando x forma un círculo alrededor de 0 en el círculo azul. Entonces, durante el proceso, el círculo rojo tiene que pasar por el 0 en algún momento y es ahí donde encontramos la raíz. Es decir, que en algún lugar a lo largo de la línea, mientras se encoge, tengo que ver una imagen como esta. Y este es el punto que estamos buscando. Como ya sabemos que realmente va alrededor n veces, es decir, que ese trayecto da n vueltas, tenemos que habrá n de estas curvas que se mueven a través de ese punto, una a la vez, o tal vez más de una vez, y entonces tendremos n raíces y por lo tanto la demostración del teorema fundamental del álgebra está completa. Muy bien, chicos, entonces esa es otra forma de explicarlo. Me gustó más el primer video y más la forma como lo explica el primer video. Entonces ya ustedes saben, de ahí que nos vamos a llevar para realizar las actividades que vamos a hacer a partir de ahora. Así que ya saben, vamos a hacer las actividades y vamos a comentar.